a Israel que se modere en lo que podría ser la respuesta a ese ataque de Irán para evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente. De hecho, también pues países que ya asoman la posibilidad de tomar acciones, sanciones a Irán por este ataque a Israel. Pero bueno, tenemos a alguien que además es parte del grupo Unión Radio. Él está en Israel, es periodista corresponsal de Unión Radio, Gabriel Chocorón. Ha sido vocero en las diferentes etapas de este conflicto, de este ataque que arrancó, digamos, esta fase de una disputa que tiene mucho tiempo, pero particularmente luego del 7 de octubre, pues comenzó ya la guerra específicamente en la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas, y de ahí se ha abierto una serie también de amenazas y de acciones en otras fronteras, el caso particular contra Hezbollah y las amenazas de un país como Irán, que ya cristalizó con un ataque de drones el fin de semana contra el Estado de Israel. Así que con Gabriel Chocorón vamos hablando, vamos adelantando. La idea es que sea un panel, también incorporará al capitán Ronnie Kaplan, es portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel. Lo he entrevistado en varias oportunidades ya, tanto para mi programa de televisión como el de radio, justamente con el conocimiento militar que tiene y de acuerdo a lo que uno en este momento se plantea y se pregunta qué va a hacer Israel con esa arremetida de Irán. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar para ubicarnos mejor, ponernos en contexto dentro de lo que ha sido este ataque de Irán, es primera vez, ¿no? En la historia, con esta cantidad de drones que, por fortuna para Israel, con ese domo, esa seguridad que tienen instaladas hace bastante tiempo, lograron parar, lograron frenar sin mayores consecuencias. Pero igual, ahora el compás de espera. ¿Qué puede hacer Israel, Gabriel? Adentro, ¿cómo se percibe este ataque de Irán? Así es, Gladys. En primer lugar, creo que hay que poner las cosas en perspectiva, porque es cierto que este es el primer ataque directo desde territorio iraní hacia Israel, pero sabemos que el régimen de Irán ha estado por años financiando, armando, entrenando a las organizaciones terroristas como el Hamas, como el Hezbollah, incluso los hutíes en el Yemen, que son de alguna forma brazos largos del régimen iraní y que ellos han estado atacando constantemente en los últimos años y obviamente lo que conocemos el 7 de octubre, que también fue perpetrado por uno de esos brazos largos Mm. de Irán, que es la organización terrorista Hamas. Entonces, no es una primera agresión, sino es tal vez la primera agresión directa que vemos del régimen iraní, que como todos sabemos está abocado de forma abierta a la destrucción, a la aniquilación del Estado de Israel. Sabemos que el líder supremo de Irán llama a Israel un tumor canceroso que hay que remover del Medio Oriente y es parte de su política abierta. Ahora, Israel, como cualquier país del mundo, tiene el derecho a defenderse. El sábado en la noche vimos los sistemas de defensa de Israel interceptando junto a nuestros aliados 99% de esos ataques de Irán. Sabemos que hubo 350 entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos que fueron disparados hacia Israel con más de 60 toneladas de explosivos. Israel logró interceptar junto a sus aliados el 99%, pero es sin duda un acto de guerra de muy alta escala y que realmente Israel no tiene por qué pedir perdón ni permiso para, digamos, evitar que sea aniquilado tal como lo quiere hacer el régimen iraní. El problema es como advierten la mayoría de los países, ¿no? Porque hasta Estados Unidos, que es aliado, se pronunció, se han pronunciado, por ejemplo, presidentes como el de Francia, Alemania, también, bueno, decía lo de Italia, y organizaciones como Naciones Unidas que ven con preocupación lo que puede representar, ¿no? La respuesta de Israel en este momento, una escalada a un conflicto ya mundial. Así que, sin duda, Israel se ha aguantado desde el fin de semana a pesar de las reuniones de seguridad de Netanyahu, ha aguantado a ver cuál va a ser la respuesta. Ustedes a lo interno, ¿qué es lo que piden como población? ¿Qué esperan? Porque también son los más vulnerables. Están en medio de toda esta guerra. Sí, no solo estamos en medio de esta guerra, sino que estamos en una región como lo es el Medio Oriente, Ujú. donde sabemos que lamentablemente el idioma que mejor se entiende es el idioma de la fuerza. Y en esta región, quien es atacado y no responde con fuerza es visto como una señal de debilidad. Ahora, creo que Israel, seguro, además con el contexto de lo que estamos viviendo ahora, que estamos en una guerra en la Franja de Gaza contra el Hamas, que estamos siendo atacados de forma diaria por la organización terrorista Hezbollah. Hoy también el Hezbollah lanzó cohetes desde el Líbano hacia Israel. Israel no tiene ningún interés en abrir un frente de guerra, pero al mismo tiempo tiene que hacer todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Dentro de esos dos principios, tenemos que de alguna forma conseguir el balance, conseguir el equilibrio entre no llevar a una mayor escalada, pero por otro lado garantizar que
el mensaje se entiende de que Israel no va a permitir ser atacado de esa forma por un régimen como el régimen iraní, que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que esto no pueda volver a ocurrir. Irán también Ahora, algo. Ajá, ahora, perdón, continúa. no, no, adelante, Gladys. No, no, continúa con relación a eso. ¿Qué se puede esperar también por parte como respuesta del Estado de Israel a este ataque de Irán? Hoy vimos que el comandante del ejército de Israel, Herzi Halevi, dijo que va a haber una respuesta israelí. Por supuesto que no detalla ni la forma ni cuándo, y una respuesta puede ser prácticamente cualquier cosa desde el punto de vista militar, pero de vuelta, Israel quiere dejar claro que no va a dejar pasar que vulneren de esa forma su territorio soberano y que no va a dejar pasar que un régimen como el régimen iraní ataque de esa forma a nuestros ciudadanos y ponga su vida en peligro. Es decir, Irán no atacó Israel, como dicen a veces en las redes sociales, la gente que son expertos de guerra por Twitter, que atacó a Israel de una forma simbólica. No, tuvimos un ataque donde hubo 350 drones, los mismos drones, por cierto, que se utilizan, por ejemplo, en la guerra en Ucrania. Estos mismos drones iraníes son utilizados en contra de Ucrania en la guerra entre Rusia y Ucrania. Israel fue atacado con esos mismos drones y afortunadamente, gracias al sistema defensivo de Israel, enorme inversión a través de los años y gracias a la alianza que tenemos con países del mundo libre, como Estados Unidos, como el Reino Unido, con Francia e incluso algunos países de la región, Israel logró interceptar y logró evitar un mayor daño a su población. Ahora, Irán argumenta que este ataque lanzado contra Israel también se debe a lo que fue el ataque a la embajada en Siria, ¿no? Del 1 de abril, que mató a 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidos 2 altos comandantes. De hecho, luego de este ataque del fin de semana con drones a Israel, pues se les veía celebrando, ¿no? Eufóricos, además, pues satisfechos de haber podido responder a eso que consideran fue el inicio de esta arremetida. ¿Ustedes qué argumentan? En primer lugar, Israel de forma oficial no ha en ningún momento asumido responsabilidad de ese ataque del 1 de abril, pero hay que entender que cuando hablamos de la Guardia Revolucionaria iraní estamos hablando de una organización terrorista también, que es quien coordina, entrena, quien de alguna forma dirige a todos estos brazos largos de Irán en la región. No estamos hablando de un ejército legítimo y soberano de un país que actúa según el derecho internacional, según las leyes de guerra, sino que estamos hablando realmente de quienes financian y entrenan el terrorismo en la región. De hecho, en Irán, ya que hablamos de la opinión en Irán y de cómo la gente celebró, uno de los principales medios relacionados con el gobierno iraní en Irán destacó que el principal comandante, que fue eliminado el 1 de abril, estuvo entre los arquitectos de la masacre del 7 de octubre. Es decir, no estamos hablando de militares normales como conocemos en otro lugar del mundo, sino que estamos hablando realmente de una organización terrorista Mm. disfrazada de militares que son quienes financian y entrenan a los terroristas que de forma constante están atacando a Israel. ¿Cómo está ahorita la dinámica de vida en Israel? ¿Cómo se han organizado luego de los ataques del fin de semana la población? La verdad que el día sábado fue un día bastante duro acá en Israel. Realmente la gente, al saber ya, porque de hecho tuvimos la suerte, entre comillas, de que el vocero del ejército anunció de antemano que ya los ataques a Irán estaban en camino, porque por la distancia toman varias horas en llegar desde Irán hacia Israel, y entonces la población tuvo tiempo para prepararse, ir a los refugios, pero al mismo tiempo, cuando uno sabe que va a ser atacado en unas horas, no puede estar tranquilo. Entonces había una sensación de bastante ansiedad acá en Israel, pero vimos demostrado frente a nuestros ojos la, digamos, superioridad de defensa de Israel frente a este ataque de Irán y realmente la población volvió a la tranquilidad. Puedo decir que ya desde ayer en la mañana, aunque suene como una locura, la gente fue de vuelta a sus trabajos, la gente vivió su vida. Es decir, estamos acá entre pensando que va a haber un ataque que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial prácticamente y que nosotros seguimos nuestra vida como si nada. Hoy, de hecho, el ejército levantó todas las restricciones que habían, es decir, los niños vuelven a las escuelas, se vuelve a los lugares de trabajo sin ningún problema y hay acá, digamos, un ambiente de tensa calma, se podría decir, Claro. donde la gente sigue con su rutina, pero entiende que desde hace 6 meses estamos viviendo una situación insoportable, trágica, imposible y siempre teniendo en mente, aunque parte del mundo lo haya olvidado, nosotros seguimos teniendo en mente que hay todavía 133 personas secuestradas en la Franja de Gaza desde hace 192 días. Bueno, yo creo que la gente no termina de olvidar, ¿ah? De hecho, la solicitud general del mundo es que, bueno, cuanto antes se resuelve y sobre todo porque además de los rehenes también están del lado palestino muchas víctimas, padeciendo a las que están tratando de llevarles, por cierto, ayuda humanitaria, pero en medio de la guerra y de situaciones como la del fin de semana se les complica, ¿no? Y ahí me gustaría también hablar un poco de ese escenario de la Franja de Gaza, porque en paralelo a este ataque de Irán, pues a eso continúa como conflicto. Y tú hablabas de esa rutina que es una rutina que ustedes tienen desde que conformaron el Estado,
que es la amenaza y el ataque. O sea, por eso que a uno le sorprende ver cómo tan rápido vuelven a establecer actividades rutinarias, pero igual es parte ya de una hasta filosofía de vida, ¿no? Y con mecanismos de protección superiores que hacen que incluso Israel sea referencia para el mundo. Y lo acabamos de ver el fin de semana con esta protección a los drones. Pero, ¿qué va a pasar con la Franja de Gaza en paralelo, ¿no? Y esa ayuda humanitaria también a miles de palestinos. Sí, en primer lugar, el Estado de Israel, cuando comenzó esta guerra que le inició la organización terrorista Hamas, el Estado de Israel se fijó tres objetivos que siguen siendo los objetivos del Estado de Israel. En primer lugar, traer de vuelta a casa a todos los secuestrados. Afortunadamente trajimos de vuelta ya a más de 100, pero siguen habiendo 133 en la Franja de Gaza. En segundo lugar, acabar con la infraestructura terrorista del Hamas en la Mm. Franja de Gaza. Y en tercer lugar, garantizar que desde la Franja de Gaza no puede haber una amenaza nuevamente contra el Estado de Israel. En este momento, si vemos la situación operativa, Israel realmente ha logrado desmantelar 19 de los 24 batallones del Hamas en Gaza. 4 de los 5 batallones que siguen en pie están en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y nosotros entendemos que para poder desmantelar al Hamas por completo, tienen que realmente acabar también con esos batallones que están en el sur en el sur de la Franja de Gaza, en la zona de Rafah. Ahora, desde un comienzo, Israel ha marcado un principio claro donde establecemos que nuestra guerra es con la organización terrorista Hamas y no con el pueblo palestino que está en la Franja de Gaza. Y es por eso que Israel ha aumentado de forma significativa la cantidad de ayuda humanitaria que entra. Hace unos días llegaron a haber más de 400 camiones en un solo día con miles de toneladas de comida, por ejemplo, que entraron a la Franja de Gaza. Y realmente queremos poner todo lo que podemos hacer de nuestra parte para que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos en la Franja de Gaza y diferenciar entre el pueblo palestino y la organización terrorista Hamas. Pero, lamentablemente, estamos con un enemigo que no sigue esos mismos principios. El Hamas, como conocemos, tiene una política abierta de utilizar a la población palestina como escudos humanos y es por eso que colocan almacenes de armas en hospitales, en escuelas, bajo zonas residenciales, túneles. Estamos hablando de más de 500 kilómetros de túneles que hay bajo la Franja de Gaza, o habían antes del comienzo de la guerra, bajo la Franja de Gaza, que Israel tiene la obligación de poder desmantelar toda esta infraestructura para garantizar un mejor futuro para Israel, para la seguridad de los ciudadanos de Israel y también para los propios palestinos que llevan 17 años viviendo bajo este gobierno autoritario, opresor de la organización terrorista Hamas. Te agra- Y Ajá. no, es simplemente decir que por nosotros, ojalá esta guerra terminara hoy. Y podría terminar hoy solamente si se cumplen dos cosas, que el Hamas libera a todos los secuestrados y que entreguen a todas sus armas y de esta forma Mm. podemos garantizar nuestra seguridad. Veremos qué pasa. Igual seguiremos revisando con personas que están desde Israel, como es el caso de Gabriel Chocorón, reseñando como periodista, corresponsal de Unión Radio. Y también quedó pendiente hablar con el capitán Ronnie Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hoy nos acaba de comentar que no puede lamentablemente pues atendernos. Estaba pendiente justamente para incorporarlo a este panel, pero quedará entonces para los próximos días revisar esta situación y con lo que va a ser la respuesta de Israel a este ataque de Irán del fin de semana. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. ¿Ah? Una vez más, Muchas una gracias. y, 1:44 minutos. Vamos con música y en breve volveremos. Un tema nacional.